República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano a la unidad. Comunalización y lugarización de la educación en la construcción del poder popular. Temática: el pensamiento crítico en la escuela comunidad. Vínculos que generan nuevos conocimientos. Bienvenida comunidad unemista a tu clase orientadora, Experiencias que dialogan. A cargo de la doctora Mirna Fernández, facilitadora del PNFA en la Unidad Curricular Comunalización de la Educación. Iniciemos, por favor. Saludos, quien les habla, la profesora Mirna Fernández, de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, del Vicerrectorado de Comunalización para la Educación. Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de temas que hemos venido trabajando en el Doctorado de Ciencias para la Educación. En este caso vamos a tratar el tema de el pensamiento crítico en la escuela, comunidad, vínculos que generan nuevos conocimientos. Comenzaremos el día de hoy por tratar en un pensamiento de nuestro querido Paulo Freire, este maestro que ha sido trabajado, investigado por muchos de los maestros venezolanos. El educador ya no es solo el que educa, sino es aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujeto del proceso, en el que crecen juntos, en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. Lo he leído de forma muy pausada porque es necesario que entendamos que a través de este pensamiento se concentra el proceso y la praxis educativa de cada uno de nosotros. Nuestras autoridades en la actualidad están enfrentando serias dificultades, comenzando por crisis en el orden de la gestión del conocimiento e incluso del impacto que ejercen en las comunidades. La UNEM viene haciendo ingentes esfuerzos por transformar las conciencias de los trabajadores de la educación, que están en formación. Por eso plantea ser una universidad territorializada y ubicua. Como lo esboza Silvia, la formación docente en el pregrado universitario venezolano ha estado regida desde sus inicios por la episteme moderna con tendencia positivista tecno-instrumentalista, caracterizada por la facultad de estructuración de la verdad desde el principio rector de la razón. El docente formado bajo esta corriente cercana su personalidad lo coloca bajo parámetros de pensamiento fragmentados, es decir, sumerge el conocimiento, el método cartesiano. Es por ello que la universidad venezolana, que forma maestros, es necesario plantearse retos que vayan en concordancia con la realidad de los distintos territorios. Más cuando gozamos de una cultura pluriversa, lo cual pudiera tener arraigos tanto positivos como negativos al proceso de formación de nuestros docentes y con consecuencia en la sociedad venezolana. Ahora bien, el maestro Simón Rodríguez en sus postulados siempre estuvo consciente de la importancia de la educación como eje motorizador
para emprender hacia verdaderas transformaciones sociales de nuestro país. Pero para educar con garantía, es necesario que nuestras sociedades comprendan la importancia de la educación para que surja el deseo por el conocimiento. Nuestro insurgente Samuel Robinson plantea que para hacer posible la República había que formar mentalidades distintas, tomando al niño desde la temprana edad y encaminándolo a la sociabilidad. Nos dice en su escrito sucinto de mi obra sobre la educación republicana, publicada en 1849, que de los viejos nada nuevo puede esperarse, de los hombres puede esperarse algo, de los jóvenes mucho, de los niños todo. Es creíble que es allí donde los maestros deben hacerse hincapié para transformar conciencias, pero siempre incidir y apuntalar a nuestros jóvenes, nuestra población en formación. Es necesario realizar a partir de estos planteamientos sobre la formación y el rol del maestro en las comunidades algunas consideraciones que a continuación les haré llegar. La primera consideración que vamos a tomar en cuenta en este proceso es el desarrollo y la formación del docente. Está influenciada por la globalización y la tecnología, la cultura, la sociedad en que se mueve, la comunidad donde vive, la familia, el sistema educativo y otros elementos de su entorno. Es decir, que actualmente hay muchas circunstancias que suceden y que el docente no escapa de esta realidad. Es un sinnúmero de elementos o fenómenos tales como la pérdida del control social, el desarrollo de la drogadicción y otras formas de escapes, la globalización de la información, la destrucción de los recursos naturales, han conllevado a cambios significativos en el proceso de formación a nivel individual y colectivo. Algunos de estos cambios han favorecido en su desarrollo profesional, pero muchos de ellos confirman que a pesar de los avances del ser humano, aún enfrentan limitaciones importantes para lograr alcanzar su máximo potencial. De esta forma, los cambios generados han marcado una enorme diferencia en la disponibilidad de conocimientos. Ha conllevado a una sobrecarga de información. Por otro lado, también a una necesidad de generar nuevos procesos educativos, que no sea el marcador, la pizarra y el estudiante pasivo. Más bien que le permita a las personas enfrentar los retos del siglo XXI con un verdadero sentido de capacidad y con la versatilidad necesaria para adaptarse a nuevas formas de trabajo y de vida, sin sacrificar sus valores y su esencia como seres humanos. Esta nueva educación debe aportarles a las personas instrumentos y herramientas para hacerle frente a estas nuevas condiciones de vida, a la sobrecarga de conocimientos, a la variedad de tipos de información que están disponibles y a la vez permitir alguna forma coherente de construcción de conocimientos y de una cultura que a su vez sea globalizada, también mantenga los rasgos locales y de identificación que le dan sentido a una nueva sociedad o comunidad.
Es oportuno recordar la conveniente reflexión de Stephen King en 1996, donde nos plantea que la práctica educativa es una forma de poder, una fuerza que actúa tanto a favor de la continuidad social como del cambio social, que, aunque compartida con otros y limitada por ellos, sigue estando, en gran medida, en manos de los profesores, mediante el poder de la práctica educativa. Los docentes desempeñan una función vital en el cambio del mundo en que vivimos. Desde este punto de vista, es obvio el papel central de las instituciones formadoras de docentes con respecto a la sociedad, sus valores y fines éticos. No obstante, el funcionamiento de estas instituciones en nuestro país demuestra escasa comprensión sobre sus posibilidades de influencia en la necesaria transformación de la educación, sobre su poder, mostrando una destacada tendencia al aislamiento con respecto a las nuevas o a los nuevos avances de la pedagogía y las evoluciones del mismo sistema escolar, donde trabajarán sus egresados. La identidad social y la geohistoria de un pueblo constituyen la ideología que unifica a los grupos sociales y otorga significado a la cultura que emplea en su reconocimiento y consolidación de elementos culturales de la identidad ancestral, dando un sentido de pertenencia que se ancla en el pasado, pero que corresponde a un tiempo y a un espacio, siempre presentes, que son la recreación reiterativa de las formas de conducta, de los objetos, de las creencias, pero siempre con nuevos elementos, en nuevas y diferentes situaciones, y son nuevas formas recreadas en cualidades y significados. La identidad social y cultural ancestral no solo permite que, por ejemplo, las historias de vida de los integrantes de una comuna determinada propicien y aumenten la cohesión social, pues la vinculación entre ellos puede ser no solo biológica, sino parental por filiación, por adscripción. Al mismo tiempo, la identidad social y cultural ancestral deviene fundamentalmente para legitimar derechos que todos los individuos de esa comunidad poseen o creen poseer en relación a determinados espacios o territorios y a diversos recursos naturales que en ellos existan. Fíjense bien, en relación con lo anterior, el artículo 3 de la Ley de Consejos Comunales, aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2006, plantea: la organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios y valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate de ideas, celeridad, coordinación, cooperación, concurrencia, asociación, innovación, autonomía, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social, control social, libertad, equidad, justicia, trabajo voluntariado, igualdad social y de género, con el fin de establecer la base sociopolítica de socialismo que consolide
un nuevo modelo político, social, cultural y económico. Entonces, sabiendo esto, responde a una necesidad de promover una nueva subjetividad colectiva, en teoría, con sentido de pertinencia que posea la gente de la comuna o consejo comunal. Ello equivale a decir que para que los consejos comunales existan, es necesario que, previamente, la vida de hombres y mujeres se manifiesten y se autoorganicen en la práctica, en la comunidad, para ejercer el poder. En el territorio debe de velar la identidad con elementos culturales inéditos que conforman conciencia de identidad, vale decir, una conciencia de individualidad colectiva. Ahora bien, los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica son instancias de participación, de articulación e integración con los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales, pedagógicos y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer gobernanza comunitaria y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos, orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades. En la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. Las necesidades materiales y socioculturales sentidas por una comunidad o comuna determinada la conforman un fuerte vínculo entre los miembros de ese territorio. Esas necesidades compartidas en la vida cotidiana son la fuerza de cohesión de la vida social, ya que permiten crear identidades sociales y socioculturales entre las personas oriundas de ese lugar. Y son ellas el verdadero fundamento social que soporta el imaginario del colectivo social, basadas en formas de propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria, y que sustentan y constituyen con base en un proyecto de poder popular. La tercera consideración que vamos a presentar es el educador comunal en la construcción del poder popular. El educador comunal no es un nuevo educador, más bien es un educador que no enseña al niño, a la niña o al joven solo. Debo iniciar este planteamiento con palabras de nuestro maestro Luis Peñalver, que nos indica que la identidad es un proceso de conciencia compartida. La identidad es la conciencia viva en la historia. Ahora bien, para mi concepción, el educador siempre debe acompañarse con lo común. ¿Qué significa esto? Nosotros los venezolanos nos caracterizamos por un sentepensar distinto, porque vive con nosotros, porque lo adquirimos desde el nacimiento. Es un continuo humano, lo dice nuestro vicerrector Armando Rojas, que se va formando en la medida que socializamos con los demás. Es el contacto, es la topofilia, es la comunalidad, es el lugar donde se concentra la identidad. Y otro aspecto importante es la historia, la memoria, el pasado del territorio. Son elementos esenciales en la praxis de un maestro.
Estas ideas las expresa nuestro querido historiador Pedro Calzadilla. Los elementos que un educador debe hacerse de claves identitarias para formar y organizarse en el proceso de enseñanza en el territorio. La sociabilidad, la estética, la espiritualidad, el terruño y la memoria. Fíjense, son elementos necesarios, no exclusivos de un docente de historia, más bien son claves para todos los elementos de la vida que se van construyendo durante la vida y que en ciertos momentos se convierten en una verdadera identidad. Estamos viendo imágenes donde el maestro está en todo, desde lo que puedan sentir sus estudiantes hasta lo que puedan enseñar en contenidos curriculares. Pero es la sociabilidad, es el interactuar, formar relaciones con otros en la comunidad, la escuela, es la clave para avanzar con el maestro pueblo, con la señora mayor, con la niña o el niño, el electricista, etc. Es con ellos que vamos a enseñar. Existe la necesidad de escudriñar en la esencia de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, ese ser, esa ética, esa estética, la espiritualidad que ha emergido en nuestras generaciones, pero que es desde el lugar, desde el territorio donde convivimos, que nos planteamos el enseñar. Es de considerar y hacernos la pregunta de autorreflexión. ¿La UNEN enseña al maestro a enseñar? ¿Pero creen realmente que esto pase en teoría? A mi manera de ver, el maestro aprende de su praxis pedagógica. Es el momento de reafirmar nuestra identidad, a pesar de los momentos circunstanciales que estamos viviendo, que quizás en muchas ocasiones venezolanos que andan por el mundo les ha tocado a aprender, a sentirse, a sentipensarse como venezolanos, aunque muchas veces por modismos, otras veces de corazón. El educador, primero, debe buscarse en sus entrañas, revolucionarse, para poder dar, enseñar y entreaprender de sus estudiantes. Nosotros sintámonos orgullosos de esta vida que nos ha tocado vivir. Los quiero mucho y sigan en mis pensamientos. Gracias por su amable atención. Hasta pronto. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.